Bueno, bienvenidos entonces. Es nuestra sesión número 3 ya, 3 de Optimizaré. El seminario que hemos planificado para 15 semanas, estamos ya con la tercera, y la semana anterior terminamos ya la introducción de todo el seminario, así que hoy ya comenzamos nuestro primer principio, Optimizaré. De los 10, ¿no? Son 10 en total. Y les animo a que sigamos adelante con el tema de la lectura del libro. Vamos, por favor, tomen atenta nota a partir de ahora. Cada semana, un principio, es decir, esta semana, el primero, el de la O. Optaré por iniciar la acción. La semana que viene, el siguiente, la P, procuraré que sea el significado personal. Y así respectivamente, ¿no? Un principio por semana. O sea que nos quedan de aquí para allá 10 semanas, luego una semanita de repaso, etcétera. La lectura del libro a ese ritmo. Si usted va más rápido, maravilloso. Solo que le pido que luego repase con nosotros esta semana la O y así respectivamente. Y por favor, el manual de estudio personal. Vamos a tratar de, a partir de hoy, tener un tiempo al final, cada noche, para que avancemos un poco, adelantemos un poco en el manual de estudio personal, hasta donde se pueda. Y el resto, cada uno, pues trabaja en casa, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar, si me acompañan, en la guía de bolsillo, que tienen ahí, vamos a abrirla y vamos a introducir este principio, optimizaré, repito con la letra O, el acróstico optimizaré, optaré por iniciar la acción, ¿verdad? Vamos a avanzar aquí en nuestra presentación. Tenemos en Prezi la presentación y aquí está el acróstico, optimizaré. Optaré por iniciar la acción, procuraré alcanzar el significado personal, trataré de eliminar lo negativo de mi vida, internalizaré los principios correctos, marcharé firme a ejecutar mi misión, integraré toda mi vida para alcanzar el éxito, zarparé hacia mi meta cuidando de los demás, arduamente mantendré mi rumbo, rigurosamente alinearé mis objetivos y energizaré mi vida interior. No sé si ustedes se han fijado que hay un dibujito para cada principio, ¿verdad? Tiene una razón de ser, iremos viendo. Es un icono o un dibujo que representa, por ejemplo, nuestro principio de hoy. Es un hombre corriendo, un atleta, ¿verdad? Que como que nos ilustra la acción. En la guía de bolsillo, estamos en la página 4, nos introduce una frase de un psicólogo llamado Albert Ellis. La frase dice, los mejores años de su vida son aquellos en los cuales usted decide que sus problemas son solamente suyos. Entonces no culpará a su madre, a la ecología o al presidente. Página, página 6, perdón, les dije mal, disculpen, les dije mal, página 6, sí tiene razón. Página 6. Inicio de nuevo la frase. Los mejores años de su vida son aquellos en los cuales usted decide que sus problemas son solamente suyos. Entonces no culpará a su madre, a la ecología o al presidente. Se dará cuenta que usted controla su propio destino. ¡Wow! Quiero que conectemos esta frase. Es la frase de un psicólogo. No sé si será o no creyente, pero recordemos lo que dice la palabra de Dios. Tome nota. Segunda de Timoteo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1, versículo 7. A veces los cristianos tienen un concepto distorsionado y yo he visto lastimosamente que muchos de los creyentes como que se justifican culpando a otras personas, ¿verdad? Inclusive diciendo, no, es que el Señor esto, es que el Señor aquello, es que el Señor no quiso, Papito, bienvenido. Y entonces como que se cae en una falta de responsabilidad, en una falta de compromiso, ¿verdad? Por culpar a otros o por tener una idea distorsionada, óigame esto bien, de la fe o de la dependencia de Dios. Claro que dependemos de Dios. Claro que separados de Él nada podemos hacer. Eso dice en Juan 15. Claro que Él es todo, ¿verdad? Y todo es de Él, por Él y para Él. Pero miren lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él nos ha dado espíritu de tres cosas: poder, amor y dominio propio. Bueno, podríamos hablar de cada uno largo, ¿verdad? Poder, amor. Pero enfoquémonos en el tercero. Ahí dice algo llamado dominio propio. Imagínense que es nada más y nada menos que uno de los frutos del Espíritu Santo. Autocontrol, dominio propio.
¿Cuál es la idea? El creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu. ¿Recuerdan? Dicen, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es una orden. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Bueno, significa ser dirigido, capacitado por el Espíritu Santo. Esto no está en su manual, tomen nota de todo esto. Efesios 5:18. El Señor quiere que seamos hombres espirituales, que no seamos cristianos carnales, controlados por nuestra carne, no, llenos del Espíritu Santo. Pero eso no contradice lo que dice, obviamente, 2 Timoteo 1:7. Dios nos dio dominio propio. Él lo que quiere, el diseño de Dios es que yo sea responsable de mí mismo, que yo me responsabilice, tome control de mi vida con el poder del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, pero yo soy responsable. Él me dio una mente para que piense, un intelecto para analizar, para comprender. Él me dio unos sentimientos para que yo, obviamente, los regule. Yo no me puedo dejar gobernar por la ira, ni dejarme gobernar por la tristeza, por las emociones. Yo debo dirigirlas con mi voluntad. Mi mente debe ser renovada, ¿de acuerdo? Renovada, dice que nos transformemos renovando el entendimiento. En Romanos 12:2. Vayan tomando nota, tampoco está en el material. Romanos 12:2. Yo debo transformarme renovando el entendimiento. Oiga, es una orden. Dios me dice que yo lo haga. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que si Él me lo ordena es porque yo soy el responsable, Él espera que yo lo haga, renovar mi entendimiento. Entonces les decía, mi mente, mis emociones, mi voluntad, ¿verdad? Dirigidas por el Espíritu Santo, naturalmente que sí. Pero yo soy el responsable, ¿de acuerdo? Si yo no lo hiciera, imagínense una persona, un conductor, que se sube a su auto y sale como loco y de pronto atropella a una persona. Tendría sentido que diga, lo que pasa es que el timón se viró y le atropellé. O sea, ¿no le parece ridículo? ¿Qué diría la policía? ¿Qué diría el juez? A la cárcel, ¿verdad? Porque, a ver, yo no puedo decir es que el timón se viró. ¿Por qué? Porque si yo soy el conductor, yo debo tomar el timón. ¿De acuerdo? El timón no puede manejarse solo. Yo debo tomarlo. Y Dios me ha responsabilizado a mí de que yo tome control de mi mente, de mis emociones, de mi voluntad, de mis decisiones, de mi vida. Que lo haga en el poder del Espíritu Santo, naturalmente. ¿Me hago entender? Ahí son dos opciones. O yo lo hago en el control de mi carne, o lo hago en el control del Espíritu Santo. Pero soy yo el que debo dirigir mi vida y soy el responsable. Por eso me gustó la frase de este psicólogo, porque él dice, a ver, finalmente es un asunto de responsabilizarse. En la guía de bolsillo también, pues me acompañan, en el resumen, tenemos un primer concepto que me parece bien importante. Dice que lo primero que tenemos que aprender es a ser proactivos y no reactivos. Por favor, un ratito aquí la atención. Para tener éxito, dice, debemos hacernos cargo de nuestra propia vida. De eso se trata este primer principio. Hacerme cargo de mi propia vida. Imaginémonos que estamos en cualquier lugar y acá hay un papelito. Basura, ¿verdad? Lamentablemente la gente la tira al piso. Yo tengo este papelito en mi bolsillo de los chicles y bien sea que se me cayó accidentalmente, se ve lamentablemente que la gente bota por las ventanas. Entonces yo en el auto y el taxi adelante, una bolsa plástica grande, por la ventana, como si fuera cualquier cosa. Entonces ya, ahí está, cayó al piso este papel. Ok, al rato pasa Marquito por aquí, luego pasa también Miguel Ángel, cualquiera de nosotros pasamos por ahí. ¿Quién es el responsable de levantar ese papel? Cada persona que pase, la palabra responsable, ¿qué quiero aquí ilustrar? Siempre decimos, no, es que el papel lo tiró fue Ricardo, o se le cayó a Ricardo. Entonces, conectamos responsable con culpable. El responsable es el que lo votó y asumimos que el que lo votó debería levantarlo, naturalmente. Pero si él no lo hace y yo paso por ahí frente al papel y lo veo, yo debo responder adecuadamente. La palabra responsable o responsabilidad, mire cómo se llama la palabra, habilidad y respuesta. Respuesta hábil, respuesta correcta. Tiene que ver con responder de manera correcta a las circunstancias. Muchas situaciones no las determinamos nosotros. Muchas situaciones no dependen de nosotros. Que llovió, que no llovió, que subió este presidente o el otro, que la economía subió o no subió, que la inflación.
mucho de eso no depende de nosotros, pero sí depende cómo respondemos a esas cosas. Tomando el papelito, yo puedo responder de dos formas, por lo menos. Una, paso de largo, piso el papel y lo dejo ahí nomás. Y se van acumulando papeles y situaciones en la vida, ¿verdad? En el mundo. Pero la otra respuesta no podría ser agacharme y levantarme. No importa quién lo votó, no importa quién se le cayó. Eso es responsabilidad. Y con eso tiene que ver este principio. Entonces, por eso dice, hacernos cargo de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos culpado a otras personas? Siempre hemos dicho, ¿verdad? Desde el huerto del Edén, Adán culpó a Dios mismo, la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo la serpiente. Y desde ahí hay una tendencia de los seres humanos a culpar a otros. Bueno, lo opuesto a optaré por iniciar la acción, o ustedes notaron que aquí en la guía de bolsillo dice un poco diferente, optaré por cumplir mis deberes. Por eso quiero enfatizar la palabra responsable, porque la persona que opta por cumplir sus deberes, ¿cómo le podemos llamar? Responsable, ¿verdad? Una persona responsable, ¿cuál es? ¿Qué hace una persona responsable? Hola, ¿aló? ¿Qué hace? Toma una acción, es responsable, cumple sus deberes, ¿verdad? La persona que cumple sus deberes es responsable. Entonces, eso estábamos diciendo. No voy a culpar a otros, no, voy a hacerme cargo de mi vida y estar preparado para cambiar. Esa palabra es el tema. Todo esto se trata de cambiar. Ahora, amigos, el cambio es un principio bíblico. El cambio, vuelvo a citar Romanos 12:2, es una responsabilidad nuestra, es un mandato de Dios. Transformados y me dice, ¿cómo? Renovando el entendimiento. Dios me manda que cambie. Dios me manda que me transforme. Que no siga igual. Una vez más, lo que hemos venido compartiendo. Si seguimos haciendo las mismas cosas, no podemos esperar resultados diferentes. Pero podemos cambiar. Esa es la verdad. Y optimizar se trata de cambiar. ¿Qué más dice? Debemos resistir la tentación de vernos como víctimas, culpando a otros por nuestros problemas. Creo que a todos nos ha pasado. A veces puede ser influencia del hogar. También nos enseñaron a pensar así. Las circunstancias, la vida misma, ¿verdad? La cultura, a veces nos impone formas de pensar. Los famosos paradigmas, ¿verdad? Esa palabra tan importante. Los paradigmas, tenemos que romperlos. No sé si alguna vez ustedes han escuchado el concepto de la mente en una caja. Los seres humanos tenemos la tendencia a permitir que nuestro cerebro, imagínense un cerebro, no tengo que uno ojalá tener uno plástico, meterle el cerebro dentro de una caja. Y nuestra tendencia a veces es esa, a que permitimos que nuestro cerebro, como que alguien, o yo mismo, o alguien, la sociedad, mi familia, etcétera, meta mi cerebro dentro de una caja. O sea, me encasilla, me establece una manera de pensar. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, transfórmate, hijo, cambia, renovando tu entendimiento. Y no te sientas víctima, no culpes a otros. No, no tiene sentido culpar a otros. Es inmaduro culpar a otros. No es de maduro. Y sin embargo, todo el tiempo, gente muy inteligente, gente supuestamente madura, está en la actitud de echar la culpa a otras personas. Pues no, no es correcto, no es así. No debería ser así, ¿verdad? Culpar a otras personas. Entonces, un poquito hasta esta parte. Ahora, a ver, me quiero avanzar. Me quiero avanzar en la presentación. Un ratito. Ya, aquí. Aparece un concepto que se llama la autodisciplina. Decíamos aquí en la guía de bolsillo que son básicamente dos ideas principales. La primera decía, seamos proactivos y no reactivos, ¿cierto? Antes de entrar aquí en la disciplina. La palabra proactivo, ¿qué significa proactivo? Pro, esa raíz pro, es hacia o dado a, pro. Y activo. Una persona proactiva es una persona dada a la acción. ¿Dónde está eso en la Biblia? Josué, por ejemplo, capítulo 1, ¿se acuerdan ustedes? Esfuérzate y sé valiente. Levántate y pasa el Jordán. Está diciendo ahí el Señor, entra en acción. No te quedes quieto. Vence la inercia. ¿De acuerdo? Tome nota de eso, Josué 1:8. El versículo desde el 1 hasta el 9. Toma acción, no te quedes ahí, ¿verdad? Vence los obstáculos. Josué pudo quedarse diciendo, lo que pasa es que ahí está el Jordán, pero es que no hay puente, pero es que no hay camino, pero es que ¿cómo vamos a pasar? A ver, tenemos ancianos, niños, mujeres embarazadas, 1,5 millones de personas. Y entonces no podemos cruzar. Pero Dios le dijo, levántate y pasa el Jordán. Y él lo hizo.
obedeció, él fue proactivo. Entonces, esa es la primera idea principal, ser proactivos. Usted no es una víctima, usted puede controlar su vida. Ahí menciona algo importante en este parrafito de la guía de bolsillo, y es que los seres humanos no podemos controlar el pasado. Eso es verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna manera como usted y yo controlemos el pasado? No, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? El pasado, ahí está. Ninguna persona de ninguna condición tiene control sobre el pasado. Pero en cambio, ¿qué es lo que sí podemos controlar? Bueno, lo que hacemos ahora, ¿verdad? Dice ahí, te puede controlar, menciona sus pensamientos, sus actitudes y sus acciones. No solo podemos, sino que debemos ser responsables, controlar nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Entonces dice, responsabilícese. Se trata de eso. Asuma la responsabilidad por lo que pasa en su vida, ¿verdad? Sea lo mejor que usted puede hacer. Tome la iniciativa. Y el segundo aspecto importante es la disciplina. Y les puse aquí este concepto de autodisciplina. La palabra disciplina, ¿ustedes qué les dice? A ver, en una frase, quiero oír un par de conceptos. Disciplina. ¿Qué es la disciplina? Una persona ordenada. Muy bien, Marcelito, gracias. ¿Qué más podemos aportar? Disciplina. Autocontrol, muy bien. Autocontrol. ¿Qué más es disciplina? ¿Alguien recuerda de dónde proviene la palabra disciplina? Viene del griego. ¿Se acuerdan? Un poquito del tema de los ejercicios, el gimnasio. La palabra griega es gimnasio. Gimnasio traduce disciplina. Interesante, ¿eh? Y de ahí viene el concepto de la gimnasia y de los gimnasios. Gimnasio en griego traduce disciplina. Bueno, y de ahí viene el concepto de discípulo. Interesante, disciplina. Entonces, Dios quiere que seamos gente disciplinada. Es bíblico, es importante, según la palabra de Dios, que seamos gente disciplinada. Por ejemplo, dice la escritura, hágase todo decentemente y con orden. Debemos ser ordenados, ¿verdad? Responsables. Ya dijimos el tema del autocontrol. La autodisciplina, ¿qué sería? La habilidad de regular la conducta. Oiga, regular la conducta. A veces desde chiquititos, esta semana vi en Facebook un video, creo que es como una escuelita, un jardín, un niño que de este portecito tendrá yo creo que unos 3, 4 años. Y ese niño impresionantemente violento, se mueve para aquí, tira las sillas al piso, allá venía y botaba la mesa al piso, y los maestros como así detrás del niño, y como hoy en día, ¿verdad? Toda esta psicología moderna y la ley no le puede topar al niño, no le puede regañar porque lo traumatiza, si se atreve, se denuncia y lleva a la policía, ¿verdad? Es terrible. En el hogar no se puede aplicar disciplina y en la escuela tampoco. Entonces, este niño, pero así desatado, botando todo y los profesores sin saber qué hacer detrás de este niño. Es terrible. ¿Se imagina? Alguien colocó una frase ahí que decía algo así como la mejor manera de formar un delincuente. Y creo que tiene razón. ¿Cómo es posible que no se le enseñe desde chiquitito a los niños lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer? Que no haya normas definidas, que no haya límites claros, ¿verdad? Los seres humanos necesitamos límites claros. Por eso dice aquí, hay que regular la conducta. La conducta del ser humano necesita ser regulada. Dios nos diseñó para ser formados. ¿Qué se supone que hagamos papá y mamá con nuestros hijos? Que les enseñemos lo que se puede y lo que no se puede. Lo que está bien y lo que no está bien. ¿Qué está en la palabra de Dios desde el comienzo? ¿Qué establece Dios? Esto puedes comer, esto no puedes comer. ¿Te acuerdas? Desde el comienzo. Apenas aparece la creación, el ser humano Dios le pone, lo primero que hace es ponerle normas, establecerle límites. ¿Alguien conoce, alguien ha leído el libro Límites? Se lo recomiendo. Es un excelente libro, muy importante. Límites. Es un libro excepcional, un poco gordito, donde habla, y cantidad de casos ahí en el libro, de la importancia de los límites. ¿Cómo le afecta a una persona no establecer límites? Y por ejemplo, hay gran cantidad de historias ahí de mujeres que no aprendieron a poner límites. Entonces hay un marido que las masacra, que las golpea, y no se atreve la mujer a decir, no, a mí no me topas, ¿verdad? Y así, cantidad de casos. Niños que no tienen límites, hombres que no tienen límites, una sociedad que no tiene límites. Por favor, necesitamos regular nuestra conducta. Dios diseñó al ser humano con la necesidad de regular su conducta. Por eso, desde el comienzo, repito, insisto, le estableció
estableció límites y normas claras. Miguel Ángel. No recuerdo su momento, te paso el dato, porque no recuerdo el autor. Pero sí les voy a pasar y de verdad es importante que lo podamos leer. Entonces, amigos, ¿qué estamos hablando? Necesitamos desarrollar la habilidad para regular la conducta. ¿De qué manera se debe regular? Por principios y por juicio. Esa es la manera correcta de regular mi conducta y la de cada persona. No, como a veces sucede y se ve hoy en día. Hoy en día se pretende regular por impulsos, deseos o costumbres sociales. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy con los adolescentes? ¿Qué ocurre en las familias? Ustedes seguramente han oído, hemos leído todos estos famosos mensajes que ponen reflexiones donde dice, a ver, hace algún tiempo, no mucho tiempo atrás, los niños le tenían respeto, incluso a veces miedo a los papás, ¿verdad? Una cosa es que no está bien, no compartimos que haya maltrato, ¿verdad? Tiene que haber afecto, tiene que haber un equilibrio, esto enseña la Biblia, un equilibrio entre el amor y la firmeza. Eso necesita un niño, un ser humano. Pero bueno, nosotros con nuestros padres, creo que aquí la mayoría, crecimos en un tiempo donde se nos disciplinaba, donde había corrección, ¿verdad? A veces exagerada, sí, a veces inadecuada, sí, pero había corrección. Y eso, justo ayer también vi otro video que muestra y habla de que la generación nuestra, la gente que estamos hoy entre los 50 y los 75 años, inclusive le da un nombre, no me acuerdo ahora, a esta generación, dice que somos una generación muy especial, que somos la última generación de la historia que respetó a los papás y que tuvimos la oportunidad de jugar afuera, tener más actividad física y una serie de cosas importantes, ¿verdad? Ya hoy no pasa así. ¿Qué ocurre hoy en día? Los papás le tienen miedo a los hijos. En la mayoría de casos no se atreven a poner límites, porque además la psicología, insisto, y la ley nos limitan muchas veces a los padres de familia. Entonces, eso es terrible. Hay una sociedad que está creciendo sin límites, seres humanos formados sin normas, desbordados por completo, manejando su conducta, regulando supuestamente que no se puede regular la conducta por impulsos, deseos o costumbres. ¿Y qué vemos entonces hoy en día los adolescentes? La mayoría alcohol, la mayoría droga, promiscuidad, ¿verdad? Desobediencia a los padres, irrespeto con los papás. Y eso no debe ser así. Eso requiere urgentemente de un cambio. Y eso es lo que está en cambio en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El respeto a los papás. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No robarás, no matarás. Normas claras y definidas. La conducta regulada por principios, por normas absolutas, por directrices claras y establecidas que determinan una moral correcta, ¿verdad? El mundo de hoy, ¿qué se pretende? Que no haya límites, que nadie te diga sí o no. No, es mi cuerpo, yo quiero abortar, sea homicidio o no lo sea. Se supone la misma ley, y aquí algo importante es que entonces tenemos que entender que el hecho de que sea legal no siempre significa que sea correcto. ¿Cuántas leyes permiten a la gente hacer cosas que no son correctas, ¿verdad? Pero son legales, las leyes las aprueban y supuestamente estamos ahí. Entonces, estamos diciendo que este principio nos permite desarrollar la autodisciplina, que es tremendamente importante. Ahora, vamos a ver un pequeño video, un rato, que ilustra un poquito la importancia de este principio y el impacto que puede tener y una serie de cosas. Vamos a verlo y de ahí interactuamos un poquito lo que aprendemos de esta escena, de esta historia, de este video. No sé por qué no quiere avanzar con mi control. Creo que un poco el precio, como depende del internet, a veces se nos queda un poquito pegado. Seguramente que sí hemos visto este video, pero vamos a de nuevo observarlo. Ahí se ha puesto la compu en espera. La autodisciplina. También, por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. Pueden ustedes agregarlo. Dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aparentemente dos ideas opuestas, miren ustedes. Esfuérzate en la gracia, 2 Timoteo 2, 1. ¿Por qué? Porque la gracia, ¿quién recuerda la palabra gracia? ¿Qué significa? Regalo inmerecido. Entonces, como que no debería haber esfuerzo en recibir un regalo, ¿verdad? ¿Qué esfuerzo hace uno para recibir un regalo? Pero él dice, esfuérzate en la gracia. Parece que ya quiere rodar el video.
Observemos. ¿Qué ocurre en la India? ¿Algún lugar de la India? Extraordinario, me parece bien, bien lindo. A ver, unas 3 ideas que podemos compartir. ¿Qué nos enseña? ¿Cómo nos ilustra el principio de optaré por iniciar la acción, la proactividad? Debemos ser activos, iniciando alguna acción. No queremos que los otros hagan para nosotros, claro. Excelente, muchas gracias, Marcelito. Iniciar, iniciativa, ¿verdad? Es como que lo contrario a esperar que otros hagan, tomar una acción. Y miren ustedes que fue un niño, ¿no? En este caso el que lo hizo. ¿Qué más? Otros 2 aportes más. ¿Qué más aprendemos? Que no haya inconvenientes. Gracias, Marquito. Buscamos el propósito de Dios en nuestra vida. Ajá. En nuestra vida, tomar la iniciativa. Excelente, muchísimas gracias, Marquito. Justo les puse en el chat, en WhatsApp, algunas cosas el día de hoy y quiero llamarles un poquito este momento que lo miremos, un par de detalles sobre esto. Les puse un par de frases de un hombre que fue entrenador de basquetbol. Ya murió. ¿Sí alcanzaron a leer? ¿Algunos alcanzaron a mirar? Él, de hecho, se llamó John Whedon. Y como dice aquí en la pequeña biografía que les puse, fue la primera persona en ser elegida para el Salón de la Fama por ser el mejor jugador de baloncesto y luego por ser el mejor entrenador de baloncesto. Una figura bien interesante.
Y bastantes notas, encontré algunas, por ejemplo, dice esta: el éxito viene de saber que hiciste todo lo posible por convertirte en el mejor que puedes llegar a ser, ¿verdad? Personas que han roto el promedio, personas que se han salido de la mediocridad, ¿verdad? Y yo veo lamentablemente que a veces muchos creyentes se quedan en la mediocridad, tienen un concepto equivocado de la humildad, un concepto equivocado de, no sé si es de la fe o de qué será, porque en la Biblia yo veo lo contrario, yo veo que en la Biblia nos invita más bien a la excelencia. Yo no veo que Dios en su palabra nos invita a la mediocridad, Él nos invita a esforzarnos, a dar lo mejor de nosotros mismos. Pero muchos creyentes, insisto, más bien yo creo que por distorsiones, por ideas erróneas, se quedan en la mediocridad. Y, insisto, tal vez pues, no es que es la humildad, no, eso no es bíblico. Otra frase dice: yo creo que hay que ser lo que eres. ¿Recuerdan la definición del éxito auténtico? Es el proceso de realizar todo aquello que fuiste destinado a hacer, para que Dios me creó, mi propósito. No trates de ser otra persona. Y al final les puse esta frase, este texto, donde voy a leer una parte, es de un hombre llamado Luis Salomón. Tengo una suscripción de la Escuela Internacional de Líderes y de hecho les voy a mandar a partir de mañana durante 5 días una pregunta cada día. Dice lo siguiente: no te sorprendas cuando aparezcan las dificultades. Y por eso con el tema del video lo relaciono, ¿verdad? Porque ahí vemos la escena, una ciudad cualquiera, una calle cualquiera, y como decía Marquito, a veces situaciones que se salen de lo normal. Quisiéramos que todos los días sea la rutina normal, que no pase nada fuera del libreto, que no pase nada fuera de lo que esperamos, pero la verdad es que en la vida sí o sí aparecen frecuentemente situaciones inesperadas, muchas de ellas problemas, muchas de ellas dificultades. Dificultades que pueden ser tal vez aquellas cosas que son inherentes al camino, y el nombre lo dice, difíciles, ¿verdad? El camino de la vida siempre va a tener tramos difíciles. No todo va a ser bajadas fáciles o llanas. Habrá cuestas en la vida y son inherentes al camino. Por ejemplo, no es igual la etapa de la niñez a la etapa adulta. Cuando ya dejamos la escuela, tal vez la universidad, somos adultos, tal vez inclusive sobre todo formamos una familia, ya nos toca asumir responsabilidades y es difícil, ¿verdad? Empezamos tal vez a llegar a la edad madura, ya pasamos, qué sé yo, los 70, a veces 80, y ya aún físicamente hablando. Esas son las dificultades. Problemas son situaciones como la que vimos en el video, un árbol en la vía. Eso no es parte de la vida. Eso no se supone que suceda, pero a veces ocurre. Y entonces una situación, se fue la luz, hubo una erupción volcánica, hubo una tormenta, hubo un huracán, hubo una guerra civil, situaciones que aparecen, y esos son problemas, no necesariamente parte del camino mismo, ¿de acuerdo? Entonces dice aquí Luis Salomón: no te sorprendas de las dificultades, ellas forman parte de todo logro significativo. ¿Tiene sentido eso? Todo gran logro en la vida conlleva dificultades, conlleva obstáculos. Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria. Necesitas tener en cuenta que ninguna situación es tan grave que no sea susceptible a empeorar. Más abajo dice esto, me gusta: un error común al momento de enfrentar dificultades es agigantarlas. ¿No se ha pasado eso? Sí. A veces en vez de ver que el Señor es más grande que los problemas, ver los problemas demasiado grandes, agigantarlos, darles más importancia del que deberían tener. Inclusive muchos creyentes se les ve a veces con la fe en el piso, cuestionando a Dios. ¿De acuerdo? Pasa lo que nos contaba Marcelito, la niña se cae. Y eso no lo esperamos y eso no es agradable que nos suceda. Y yo puedo enfocarme en la situación, en la dificultad y agrandarla, o agrandar al Señor, que como nos compartió, qué hermoso testimonio, ahí estuvo Dios, ¿verdad? Y a todos nos ha pasado dificultades, situaciones, pero Dios no está muerto. Y toda situación la podemos superar. Y todo problema y dificultad es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Y entre más grande el problema, más grande el milagro, ¿no es así? Imaginémonos el Jordán, atravesarlo, o con Moisés, el Mar Rojo. Pero entre más grande el obstáculo, más grande el milagro. Entonces ahí habla un poquito, dice: en lugar de enfocarnos en eliminar los obstáculos, les damos identidad y protagonismo, los engordamos. Y plantea 5 preguntas que son realmente aplicables, muy prácticas, y vale la pena que las tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué estamos hablando?
Decíamos, debemos enfocarnos en las raíces, en los principios y no en los frutos, en los resultados. Para poder todo esto practicarlo, y por eso hay que ir enlazando los 10 principios, vamos a ver, por ejemplo, el de procurar alcanzar el significado personal, internalizar los principios correctos, se va sumando con todo esto. Para yo poder practicar este primer principio, tengo que desarrollar los siguientes también. Si yo no establezco esta clase de vida, ¿recuerdan que vimos la semana pasada este árbol? Los frutos, ¿qué decíamos? Los resultados. ¿Qué son los frutos en la vida? Los resultados esperados. ¿Qué clase de vida quisiéramos tener? ¿Todos quisiéramos una vida tranquila? Seguramente que sí. ¿Todos quisiéramos una vida con bendición, con prosperidad? Claro que sí, ojalá. Y si queremos una vida así, completa, de crecimiento, de edificación, de hecho el Señor promete en su palabra bendecirnos, ayudarnos. Él dice, no te dejaré, no te desampararé, Él es nuestro proveedor, etcétera. Eso no significa que no haya problemas. Si el árbol, para que se mantenga en pie, necesita raíces profundas. Decíamos, recuerdan ustedes que esta raíz principal que se ve aquí resaltadita representa el carácter. La raíz principal es el carácter. Y lo que está aquí, básicamente, el carácter. Recuerdan que decíamos que el carácter, uno de los conceptos que les compartí yo, es que es cuando hacemos lo correcto por motivaciones internas. Cuando yo no hago lo correcto por motivaciones externas, uy, es que me van a sancionar, es que me van a botar del empleo, es que me van a meter preso y por eso hago lo correcto. Pero si no me estuvieran viendo, a lo mejor no haría lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces ahí se establece, vamos a trabajar sobre actitudes, convicciones y compromisos a través del proceso de optimizar. Entonces, ¿qué más tenemos que aquí plantear? Dentro de todo esto, otra idea importante es este concepto, ser disciplinado y no perezoso. Es lo opuesto, la pereza, a la disciplina. Y en esto hay tres elementos. Acá esta gráfica que ustedes están viendo, estamos viendo aquí, hay tres círculos. El círculo del conocimiento, el círculo del deseo y el círculo de la habilidad. ¿Cómo podemos luchar contra la pereza? ¿Cómo luchar contra ella? Recuerdo ahora una canción infantil cristiana que nos enseñaban que decía algo así, nos dice, si la pereza llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, desde la escuela de niños en la iglesia. Si la pereza llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Y ahí cantamos, bueno, si el pecado llega a tu corazón, pero siempre se comenzaba con la pereza. La tendencia del ser humano, a menos que ejercite su disciplina, es a ser perezoso. El niño sobre todo y el joven, y si ahí tal vez no nos enseñaron a vencer la pereza, podemos tener esa tendencia, ¿verdad? Una cosa es el principio del descanso, de la recreación, que también es bíblico, pero la pereza en cambio es un pecado, ¿verdad? Es una deficiencia de carácter, es lo contrario a la disciplina. Y Dios quiere que seamos gente disciplinada, que ya mencionamos que es ser esforzados y valientes, ¿verdad? Gente esforzada, gente trabajadora. ¿Cuál es la idea? El conocimiento es aquello que, cuando yo digo, yo sé lo que debo hacer, yo conozco los principios. Mencionábamos también en la sesión anterior que la verdad o el conocimiento lo tenemos que desarrollar en tres niveles. No sé si ustedes se acuerdan. Primero dijimos que es el nivel del conocimiento. Sé lo que es correcto. Leí en la palabra, me enseñaron en mi casa, en la escuela, en la iglesia. Tengo el conocimiento. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? 10 mandamientos. En el Antiguo Testamento, 633 mandamientos. Y yo puedo conocerlo. Pero el segundo nivel de sabiduría o de verdad es la comprensión. No necesariamente el hecho de que yo sepa el principio significa que yo lo comprendo. ¿De acuerdo? Oiga, esto importante, papás. Estamos aquí, padres de familia, varones, hombres, papás. Cometemos un grave error con los hijos, tal vez lo hemos cometido. Y es el de enseñar a los hijos, enseñar entre comillas y con interrogante, que algo no se hace porque yo lo digo. A lo mejor así nos pasó a nosotros cuando niños. No, esto no hagas. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Pero es que eso no es una razón valedera, ¿verdad? El Señor en su palabra nos establece razón para todos. Dice, no matarás. ¿Cuál es la razón? Oiga esto, es una secuencia. Los preceptos, que es cuando dice, esto hagas, esto no hagas, estamos diciendo los límites, están basados en principios. ¿Qué son los principios? Esas normas grandes, principales, universales, también lo compartí la semana anterior, recuerden, decíamos que son
eternos y son universales los principios. Digamos algunos de ellos, verdades absolutas y eternas. ¿Cuáles pueden ser? La honestidad. Ajá. ¿Cuál otro? La honradez. Honra a tu padre y a tu madre, es un principio. Y el que lo cumple, siempre el principio, si yo no lo cumplo, me trae consecuencias negativas. Y si lo cumplo, trae resultados positivos, ¿verdad? Por ejemplo, perdonar. ¿El perdón es un principio? ¿Es universal? ¿O hay algún lugar del mundo donde no se aplica el perdón? Es un principio. A menos que yo perdone, no puedo tener relaciones sanas. Es un principio. ¿Era eso verdad hace 4000 años en tiempo qué sé yo, Abraham fue verdad, en tiempo de Noé, en tiempo de los apóstoles? Claro. Hoy en día es eterno, siempre y en todo lugar. Entonces, los preceptos se basan en los principios y los principios en la persona de Dios. Cada principio nace del carácter de Dios. Dios es verdad, Dios es justo, Dios es amor, Dios es fiel. ¿Me hago entender? Entonces, cuando yo digo, no, esto no hagas porque yo lo digo, esa no es la manera correcta. Yo les he contado, hay todo un programa de Josh McDowell que se llama así, Precepto, Principio, Persona, libros y manuales para enseñar a niños y jóvenes, para que les digamos qué es bueno y qué es malo, pero no porque yo lo digo, o no porque el profesor lo dice, o no porque el pastor lo dice, sino porque es que esto no está bien porque hay un principio, y eso nace del carácter de Dios. Ahí puede haber una comprensión. ¿Ya? Regreso el hilo. Estaba diciendo que hay 3 niveles en el conocimiento de la verdad. Conocimiento, comprensión y el tercero, la sabiduría. ¿Recuerda que dijimos la semana pasada? ¿Y qué es la sabiduría? Cuando practicamos la verdad, cuando se vuelve un hábito. Y aquí está, amigos. Vamos a ver ahora. Aquí en medio, ¿notaron que aquí en la mitad, donde está la intersección de los 3 círculos, conocimiento, deseo, habilidad, está el hábito? Los hábitos se vuelven verdaderos hábitos cuando yo tengo estas 3 cosas: conocimiento, deseo y habilidad. Esas 3 cosas. Entonces, no basta con que yo conozca qué es verdad. No basta con que yo sepa que debo hacer ejercicio físico. Yo sé, me lo han enseñado. El médico me lo ha dicho. Debo hacer ejercicio, ¿verdad? Necesito deseo, porque el hecho de saber que es bueno y necesario, no me ayuda a que yo sí lo haga, que tenga yo el hábito. ¿Qué necesito? Deseo. ¿Recuerda que dice la palabra de Dios que el Señor nos da tanto el querer como el hacer? Ahí está. El querer es cuando yo digo, tengo el deseo, querer, quiero. El hacer es esto y esto, la habilidad. Cuando yo sé lo que es correcto y tengo el deseo, entonces puedo empezar a hacerlo y a la medida que lo hago, desarrollo habilidad. Yo no sé si aquí les dijo en el grupo virtual que hay 7 cosas, sí les dije, ¿no? Hay 7 principios, pasos que hay que dar si queremos que esto funcione. Y es 1, practicar, ¿recuerda? 2, practicar. Tercero, practicar. Cuarto, practicar. Quinto, practicar. Sexto, practicar. Y séptimo, practicar. ¿Sí les había dicho o no les había dicho? ¿Qué tenemos que hacer? 7 cosas. Repita conmigo. Practicar, 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 practicar y practicar. Y eso se cumple en la vida en todo. En la música. ¿Quiere ser un buen músico? ¿Qué necesita? 7 cosas. Practicar, practicar, 7 cosas. ¿Quiere ser un buen deportista? ¿Qué necesita? 7 cosas. ¿Quiere ser un buen médico? ¿Quiere ser un buen profesor? Lo que sea. Necesita 7 cosas. Esta pasada clase les agregué lo siguiente. 7, pero los 3 primeros, practicar, practicar, practicar. Y luego desde ahí, practicar y enseñar, practicar y enseñar, practicar y enseñar, practicar y enseñar. ¿Por qué también enseñar? ¿Por qué creen ustedes? Porque ahí aprende uno más, ¿verdad? Ahí aprende uno, transmite. La verdad no es para guardármela, es para practicarla y transmitirla. Así que es practicar y enseñar, practicar y enseñar. Cuando eso hago, entonces desarrollo disciplina. ¿Cómo se desarrolla disciplina? Son 3 cosas: conocimiento, deseo y habilidad. No sé qué necesito: estudiar, aprender, que me enseñen en mi casa, en la escuela, en la iglesia. Venimos a que nos enseñen. Siempre estar aprendiendo, no dejar de aprender, siempre ser enseñable. Quiero aprender, ¿de acuerdo?
De ahí, ¿qué más necesito? Las ganas. No tengo las ganas, ¿qué hago? Ahora lo vamos a ver. En todo hay que ponerle placer a las cosas, algo que me guste, ¿verdad? Buscar la manera de que ese hábito que no tengo, ¿cómo lo puedo hacer de manera que me genere satisfacción? Y aquí ya te doy la palabra a Miguel Ángel. Algo que tenemos que entender, mire cómo es el diseño de Dios. ¿Ustedes han oído esto? Que hay en la vida nuestra experiencias que hacen que el cerebro, los famosos, ¿cómo se llama? ¿Se llama la palabra ahora? Bueno, estas sustancias del cerebro, la dopamina, por ejemplo, eso tiene un nombre, está la dopamina, están entonces esas, bueno, se me va a explicar el nombre, pero a lo que voy es esto. ¿Sabe cuándo se genera dopamina? Que es una sustancia, un químico en el cerebro que lo estimula y es impresionante. Hoy veíamos cerebros, hoy en día con estas máquinas que muestran el cerebro, cuando una persona está, por ejemplo, deprimida, las gráficas, como decir una radiografía, pero no es radiografía del cerebro, muestra todas las áreas como amarillas, es donde hay buena irrigación sanguínea. Cuando una persona está deprimida, ¿sabe lo que pasa? Aparecen puntos, áreas oscuras, áreas negras. Y eso significa que ahí no hay buena irrigación. ¿Sabe qué es sorprendente? Que cuando una persona está alegre, está feliz, entonces no hay zonas azules o oscuras. El cerebro está amarillo, está estimulado, hay una buena irrigación. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque se produce dopamina. Pues ¿sabe qué han encontrado los médicos? Esto son neurociencias, que la experiencia que más produce dopamina en el cerebro, ¿sabe cuál es? La oración. Cuando oramos, cuando alabamos. Solo por eso deberíamos alabar a Dios. ¿Han visto que el Señor ordena en su palabra que nos regocijemos? Dice, alégrate, regocíjate, porque Él sabe que cuando yo me alegro, se produce dopamina y mi cerebro es saludable estar feliz, es saludable estar alegre, es saludable orar y dar gracias a Dios y alabar, ni se diga, la música, ¡puf!, es impresionante. Entonces hay que ponerle eso para que haya deseo. Tengo que buscar la manera de que ese hábito yo lo realice de una manera que sea agradable, que sea placentera, para que me den más ganas. Miguel Ángel, por favor. Estaba yo hablando de este tema, de la dopamina. Estaba hablando del tema de los divorcios, que tanto divorcio en la actualidad. Ya. Y ella me explicaba justo del tema de la dopamina, cuando uno está enamorado, eso un promedio dura como 2 años y luego va bajando, ya, artísticamente. Entonces yo decía, sí, en realidad eso se concentra en el hipotálamo. Eso es ciencia, eso ocurre. Una partecita del cerebro que así es. El psicólogo que nos pueda reforzar en ese tema, porque es bien interesante. Pero ahora yo le ponía este ejemplo. Y ahora, ¿cómo hacemos que la gente se sienta, personas, tenga el deseo de hacer las cosas por convicción? Qué bueno, Miguel Ángel, y voy a tomar el ejemplo que tú pones. Esa es real, pero ¿qué pasa? Se equivocó el Señor al diseñar, porque es así, después de unos 2 años ya la emoción, ahí viene la conexión de nuestra alma con el cuerpo, la emoción produce la dopamina. Entonces, cuando estoy yo con las chicas, somos adolescentes, nos tomamos de la mano, ella es linda, nos vemos y ¡wow! Y viene la dopamina. Pero eso va pasando. Resulta que el Señor diseñó todo perfecto. Cuando en cambio una pareja hace lo que dice la palabra de Dios, se perdona, cultivan tiempo juntos, manejan una buena comunicación, esos momentos que no hacemos son los que están diseñados por Dios para generar la dopamina. Viene ese nivel ya de la relación en el que ya maduramos y entonces yo tengo el hábito de pasar con mi esposa, ¿verdad? Compartir con ella, para que eso no deje de ocurrir, el orar con ella. Solo eso. Recuerdo mucho al comienzo del seminario El Arte del Matrimonio, comparte Dennis Reine, que fue el que fundó el Ministerio Vida en Familia, más de 50 años, más de 200 países, tremendamente usado por Dios para bendecir a las familias. Y él dice que cuando él estaba recién casado, un gran hombre de Dios, un anciano sabio, él le preguntó, amigo, le preguntó, dame un consejo, dame tu mejor consejo para mi matrimonio. ¿Qué hago para que mi matrimonio dure y sea feliz? Y él le dijo, muy sencillo, Denny. Él le decía Denny, se llama Dennis. Todos los días ora con tu esposa. Es lo que yo he hecho por más de 50 años.
ora diariamente con tu esposa. ¿Sabe que hacer eso genera lo que estamos diciendo? Si yo hago al menos cada día 5 o 10 minutos de orar con mi esposa, no se imagina cómo eso, obviamente a nivel espiritual, me estimula, nos une, a nivel de nuestra alma, pero aún a nivel de nuestro cerebro, produce este efecto, ¿verdad? Entonces, un poquito de eso son los hábitos, estamos pues hablando de los hábitos que tenemos que desarrollar. Entonces, el conocimiento, el deseo y la habilidad. Ya para terminar esta idea y le doy tu aporte. La habilidad, ¿cómo se desarrolla la habilidad? Como una persona en lo que sea, el carpintero, el pintor, el músico, el médico, ¿cómo la gente desarrolla habilidad? ¿Cómo desarrollamos habilidad? Las 7 cosas, ¿verdad? Que le decía, practicando, practicando, practicando y practicando. ¿Les ha pasado que ustedes mismos se han sorprendido al hacer algo repetidas veces, al practicarlo, que desarrollan una habilidad que ustedes no se imaginaban? Una persona que está aprendiendo a conducir, al comienzo, ¿cómo le cuesta? Le parece dificilísimo. Y después de un tiempo resulta que uno lo hace sin pensar y uno puede ir comiendo diferentes cosas. ¿Qué pasó? Pues que desarrollé habilidad. ¿Y cómo? Practicando. Cuando empecé a tomar las clases, alguien a lo mejor me dijo qué hacer. Mira, esta es la caja de cambios, aquí está el embrague, tienes que hacer esto haz, esto no hagas. Y el deseo de conducir. Pero a eso hubo que sumarle la práctica para tener habilidad. Eso conjugado es lo que desarrolla nuestros hábitos y es nuestro principio de hoy. Miguel Ángel. Porque ahora la pregunta es, en la iglesia, en todo eso, es un poquito más fácil. Pero ahora, ¿cómo hacemos con la gente del mundo? Por ejemplo, el deseo de escuchar una música, por ejemplo, vallenatos, pues, si al mundo le gusta eso, es una música triste, para mí no me llama la atención, pero eso le gusta. ¿Cómo generar el deseo bíblicamente de que la gente desee escuchar por música? Yo algo apunté de la otra clase y que decías generar convicción. ¿Cómo generar convicción? Con revelación y la experiencia. La experiencia es un poquito más fácil porque eso lo vivimos en el día a día. Pero la revelación, ¿cómo bíblicamente generar o debe haber algún versículo bíblico, algo que nos permita llegar a ese nivel de revelación? Bueno, perdón, Miguel Ángel, la revelación es algo que da el Espíritu Santo y se lo da al creyente. Ni modo es que un no creyente tenga revelación, ¿verdad? No tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. Si hablamos, y aquí brevemente, para no salirnos del tema, en el caso del no creyente, ¿todo esto es aplicable? Claro que sí, todos estos son principios universales. Y si los practica una persona, le van a funcionar, ¿verdad? Lo que hay que generar, aquí se cumple el punto anterior, es el tema aquí del deseo. A un creyente que nos mueve el Señor, nos mueve su palabra. El primer deseo o motivación es agradar a Dios, ¿verdad? Y la vida espiritual. ¿Una persona sin Cristo puede tener un deseo? Claro. Entonces, sí, eso es lo correcto, claro. Ahí viene el tema de la motivación, ¿verdad? ¿Qué le mueva a la persona? Y se conecta un poquito con lo que vamos a ver de los principios, que cuáles sean los principios que mueven a la persona, ¿de acuerdo? ¿Pasión? La pasión creo que es algo más que el deseo, es más fuerte, ¿no? El deseo, lo ideal es que llegue al nivel de la pasión. La pasión es como un deseo ardiente, excelente, ¿no? Cuando llegamos allá, a ese deseo ardiente, es maravilloso, es lo ideal. Bien, vamos a lo que sigue. De pronto al final damos más tiempo de preguntas porque nos salimos y tenemos que abarcar el tema, ¿de acuerdo? Aquí hay 2 elementos importantes. El buen gobierno está basado en el autogobierno. ¿Qué pasa con el mundo de hoy? Vemos las naciones, sistemas de gobierno, que capitalismo, que socialismo, y qué difícil encontrar buenos gobernantes. ¿Por qué? Porque es que no hay primero un autogobierno. La gente que llega allá arriba, a esos cargos públicos, a manejar los gobiernos, no aprendió primero este principio, que se llama autogobierno. El que estamos aquí desarrollando, optaré por iniciar la acción, la proactividad. Nadie les enseñó primero a gobernarse a sí mismos. Y luego, de pronto, porque hicieron una carrera universitaria, porque su profesión era ser político o lo que sea, está gobernando una ciudad, es alcalde de una ciudad, es asambleísta, es presidente de la república, pero ¿alguien le enseñó y le preparó para autogobernarse?
Seguramente que no. ¿Y qué vemos todo el tiempo? Que más a ese nivel de los líderes políticos se ve toda clase de vicios y de fallas de carácter, porque no se trabajó primero esto. La buena administración empresarial se basa en la autoadministración. ¿Qué pasó con Odebrecht? ¿Y qué pasa con ese tipo de escándalos? Grandes compañías que mueven millones y millones de dólares. Pero ¿cuántas veces los que las manejan nunca aprendieron una autoadministración? Y entonces ocurren terribles catástrofes o crisis, ¿verdad? Empresariales o de gobierno, porque primero no se trabajó el autogobierno y la autoadministración. Por ahí tenemos que empezar, por ser personas disciplinadas. Claro que requiere esfuerzo, claro que no siempre es tan agradable. Yo les he contado a ustedes que cuando era muchacho, 10 años, eh, estuve siendo entrenado en natación. En el colegio nos propuso un profesor, el profe de cultura física, y los que quisimos entramos a natación. Yo no sabía siquiera nadar todavía, pero él dijo a los grupos del colegio, todos los que quieran entrenarse conmigo en natación, yo soy instructor de natación certificado, y los que quieran los voy a entrenar. Yo fui el primero que dije, no sé nadar, no importa, allá, si quiera, ya lo espero. Y los que vayan tienen 10 en la materia todo el año, pero tienen que ir a entrenamiento 2 veces por semana, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Y empezamos. Y nos enseñó a nadar a los que no sabíamos y empezó el entrenamiento. La piscina, yo siempre la había identificado con diversión. Y casi todos en esa edad, piscina, diversión, juego, pasarla bien. Pero esto no era diversión, esto era entrenamiento. Y empezó el proceso y nos enseñó paso a paso que la abrazada, que cómo se maneja la patada, las piernas, la respiración y dele. Y era un tremendo entrenamiento. Eran 2 horas cada entrenamiento, donde solo el calentamiento era la piscina olímpica, 10 veces, vaya, venga, y era una disciplina. Y te dolía y te cansabas. La disciplina requiere esfuerzo y muchas veces no es tan agradable. Pero ¿qué pasa con el deseo, lo que vimos antes? Un poquito tiene que ver con tu pregunta, Miguel Ángel. La gratificación. Cuando tú empiezas a darte cuenta de los resultados, dices, wow, vale la pena el esfuerzo. Cuando tú dices y ves una familia que has logrado establecer una familia donde hay armonía y complementación, dices, ha valido la pena el esfuerzo. Ha valido la pena los trasnochos, ha valido la pena todo ese trabajo de disciplina. Cuando el deportista dice, wow, la medalla olímpica, o ya logré batir mi propio récord, comienza a ver resultados, gratificación, y eso empieza a estimular a la persona, ¿verdad? El ver que vale la pena. Que una vida completa, que si yo soy disciplinado, manejo mis finanzas, ¿qué sucede? Yo manejo un presupuesto, me disciplino en el manejo financiero. Al comienzo a lo mejor no es tan agradable. Me toca gastar menos, me toca ser menos autocomplaciente y entonces eso cuesta. Pero cuando empiezo a ver que el dinero me alcanza, que puedo disfrutar más con mi familia, comienza a haber gratificación. El tema es que los principios siempre producen resultados o gratificación a mediano y largo plazo. La vida sin principios produce gratificación instantánea. Ahora disfruto y sufro después. Aquí lo que te dice es, ahora te esfuerzas y disfrutas después. Así está diseñado por Dios, porque eso es lo que forma el carácter, ¿verdad? Y un poco ese es el sentido, la dinámica. Entonces, para ya ir redondeando y dar más tiempo a preguntas e interacción, un poquito es este acróstico. Ser disciplinado produce carácter. Recuerden que en la introducción terminamos la sesión anterior diciendo que básicamente todo esto, ser una persona realmente exitosa, completa, según Dios, tiene que ver con 3 palabras. ¿Quién las recuerda? Era PCP. La primera era ser una persona con, una es principios, otra, la primera es propósito, la segunda carácter y la tercera principios, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Repitamos. Propósito, carácter, principios. A ver, todos conmigo. 1, 2, 3. Propósito, carácter, principio. Otra vez. Propósito, carácter, principios. Eso es lo que Dios quiere que desarrollemos, que seamos gente que nos convirtamos en. Escuche, tome nota. Antes de hacer, ser. Esto se trata de que seamos cierta clase de persona. ¿Qué clase de persona? Una persona de propósito, una persona de carácter y una persona con principios. Y dice que el carácter, ¿cómo se logra? ¿Cómo se desarrolla el carácter? Con la disciplina. ¿Y cuál es la manera?
Bueno, nos da un acróstico aquí que es el acróstico hábito, porque solo desarrollando hábitos se desarrolla carácter. Y es, con la H, haga un plan, con la A, agregue placer al dolor, con la B, busque a quien rendir cuentas, con la I, internalizaré la verdad, con la T, tenga paciencia para no abandonar, y con la O, otra y otra vez. Y ahí está. ¿Cuáles son los pasos? Y mire que es interesante, cuando uno dice un plan, también le mandé, vieron que le mandé una libretita que decía, el sueño, que tengo que yo hacerle un plan, ¿verdad? Cuando lo escribo es un plan. Cuando doy los pasos, ajá, es eso. Entonces, esto es un plan. ¿Qué es lo que yo quiero? Les comparto un poquito de la experiencia. Estamos ahora, yo les he contado, y a propósito, paréntesis, una propuesta que les quiero hacer. Como un complemento de este seminario, mi esposa y yo, a ver, ustedes saben, algunos estamos estudiando, estamos en una capacitación, es una certificación en coaching, en neurociencias, que dura 2 años. Dentro de ese estudio debemos realizar 150 horas de práctica. Y es así, por eso es esto de otra y otra vez. Hoy en día hay muchas ofertas de coaching y liderazgo, motivación, pero este entrenamiento, ojalá algunos de ustedes, los que quieran, puedan participar. Es realmente muy serio, es certificado, repito, un paréntesis. Actualmente tengan en cuenta, hay 2 instituciones a nivel mundial que certifican el coaching, porque cualquiera le puede venir a dar a usted una charla de coaching, pero hay instituciones que son las que validan. La una es la Federación Internacional de Coaching y la otra es la Asociación Internacional de Coaching. Estaba estudiando con NCI, que está avalado por las dos. Entonces, lo que les quiero proponer es que, como un complemento a este seminario, los que deseen recibir conmigo sesiones de coaching, las podemos tener. Y va a ser excelente porque va a ser un complemento. La idea es que tengamos 10 sesiones de coaching, una semanal. Podemos hacerlas por Zoom, si quieren, o por Skype. Fijamos un horario y hacemos una secuencia de 10 sesiones. ¿Cuál es la idea del coaching? Básicamente, el coaching tiene el objetivo de acompañarte para alcanzar metas. Ese es el objetivo del coaching. El coaching no es consejería. Ese es otro propósito. No es discipulado, es otro concepto. Es un acompañamiento y hay una metodología muy práctica para ayudarte a desarrollar tu potencial y alcanzar metas. Ese es el objetivo del coaching. Entonces, todos los que deseen, solamente me confirman, agendamos, igual las van a hacer con mi esposa, para que tengamos 10 sesiones de coaching. Vamos a hacer con todos los pasos. Yo tengo que presentar todo ese informe, porque es parte de mi estudio para poderme graduar. Son 2 años de estudio. Y tenemos, ¿por qué cité esto? Porque el proceso es este. Tiene que haber un plan. Nuestro plan con mi esposa, de hecho fue respuesta a la oración, entendimos la importancia de no dejar de crecer a nivel profesional y a nivel intelectual. Y empezamos a ver opciones para estudiar. ¿Qué podemos estudiar? Y nos puso, Señor, esta opción de estudiar en NCI. De hecho, nos becaron, estamos estudiando becados y comenzamos. Ya estamos por el 4.º mes de estudio. El primer módulo, que son trimestrales, fue espectacular. Es básicamente sobre la comunicación efectiva. Y bueno, fue bastante difícil. Esto, y más ustedes saben, como el caso nuestro, cuando ya uno está con una familia, está uno con una empresa o trabajo o ocupación, no es fácil estudiar, es complicado sacar el tiempo y realmente hay que invertir bastante tiempo. Bueno, terminamos, gracias a Dios, ya hoy recibimos ya las calificaciones, logramos un 100 sobre 100 en el resultado, pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil, hay que esforzarse, hay que sacar tiempo, hay que a veces trasnochar, hay que a veces ver menos televisión, requiere de esfuerzo, pero realmente vale la pena. Entonces, el plan, defina un plan. El plan es ejercicio físico. Por favor, conecten esto con las 7 áreas. Tenemos que desarrollar hábitos en las 7 áreas, que eran, ¿se acuerdan? 4 con F. Fe, familia, finanzas y área física. Para que recuerden con la F, 4 áreas. ¿Cuál otra hay? El área del trabajo o empresa, profesión, el área de los amigos y la de la recreación. En esas 7 áreas tenemos que trabajar. El deseo es que tengamos un equilibrio, un balance en esas 7 áreas. Entonces vamos a evaluar cómo estamos en cada una de ellas y defina un plan. Yo les sugiero que usted trate de mirar cuál de las 7 áreas tal vez está un poquito más débil.
Diciendo, yo estoy muy mal en el área física, no hago ejercicio, no me cuido en la dieta. O usted dice, en el área, digamos, profesional, tengo que hacer ajustes. O en tema familiar. Y haga un plan. ¿Qué usted desea? Necesito fortalecer la familia, estamos distanciados, a lo mejor la familia nuclear o la familia extendida. Defina un plan. ¿Qué pasos va a hacer? ¿Cuál es la meta? Voy a fortalecer los lazos. Entonces tengo que agendar, tengo que visitarlos, tengo que llamarlos. ¿Qué voy a hacer? No, voy a trabajar en el área financiera. Bueno, ahí tuvimos un buen estudio sobre la parte financiera. Defina en dónde va a trabajar usted. El área espiritual, dice, yo tengo que fortalecer sobre todo la parte espiritual. Necesito buscar más a Dios, tengo que fortalecer mi vida de oración, tengo que estudiar más la palabra, tengo que dar más fruto en la iglesia, comprometerme más. Elija cuál de las áreas y haga un plan. Agregue placer al dolor. Establezca una manera para que sea gratificante. Vuelvo a lo que les compartí antes. ¿Han notado ustedes que el Señor en todo lo que nos establece, Él no quiere que yo haga nada que no disfrute? Por ejemplo, dice la palabra, deleítate en el Señor. Él me pide que ore y la verdad es que la oración trae mucho placer. Que yo lo alabe, trae mucha satisfacción. Todo lo que Él me pide que haga genera placer, genera bienestar. Entonces, en el plan que usted va a hacer, determine la manera para que eso le genere satisfacción, de modo que sea estimulante. ¿Me hago entender? Es muy difícil que uno haga algo de manera repetitiva, que se vuelva un hábito, cuando para mí es desagradable. Les comparto, cada mañana, ustedes a veces me han oído, mi esposa nos da, nosotros prepara, coge la licuadora y le pone apio, tomate de árbol, sábila, nos hace un batido y nos hace tomar. Bueno, eso a mí nunca se me va a volver un hábito. Yo me lo tomo todas las mañanas porque ella nos obliga, o sea, ella me pasa el café, antes del café me pasa el batido y yo le digo, yo no quiero batido, pero bueno, me toca tomármelo. Me lo tomo porque sé que es bueno para mí, pero esa vaina no es placentera. Entonces, ¿cómo se me va a volver un hábito? El día que ella no está, no me lo tomo, ¿verdad? Y cuando se lo olvida me alegro porque no es agradable. Entonces, si uno quiere formar un hábito, hay que buscar la manera de que sea agradable. De lo contrario, no se te vuelve hábito. ¿Me hago entender? Por ejemplo, el ejercicio físico, se sugiere que uno busque la manera de que sea rico. A lo mejor, bueno, si es caminar un lugar afuera que sea agradable, o tal vez en vez de ejercicio un deporte que te guste y ahí haces el ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, lo que sea agradable. Busque a quién rendir cuentas. Si ustedes quieren, por ejemplo, en lo que le decía del coaching, puede ser una forma. Usted decía, a ver, yo quiero trabajar un hábito específico. Bueno, eso es el coaching, eso hace. Y yo quiero ponerme una meta y la quiero alcanzar. Con todo gusto, me estoy preparando para eso. ¿Cómo hacer un acompañamiento a una persona que está en este punto y quiere llegar a este punto? Alcanzar esta meta. Eso es lo que hace un coach. Para eso es el coaching. Entonces, si usted quiere, yo le puedo ayudar con mucho gusto, o su mentor espiritual, o su líder espiritual, o alguien de su confianza, pero tenga a alguien a quien usted le rinde cuentas. Porque si no lo hacemos, en cualquier momento aflojamos. Perdemos el ritmo. Oiga, esa palabra es importante, anótela, por favor. Ritmo. Para desarrollar un hábito hay que tener un ritmo. ¿Cómo así? Debe ser un hábito diario, o un hábito semanal, o un hábito mensual. ¿Me hago entender? Eso establece un ritmo. Es que coge usted una frecuencia. Si no hay ritmo, se rompe el hábito. ¿Ya? Cuando una cosa es diaria, por ejemplo, mi devocional diario, para mí es un hábito. Mire, yo no tengo que, nadie me tiene que decir, ya esta parte ya no es necesaria. Aquí no rendir cuentas porque ya para mí es un hábito. Cuando ya es un hábito, usted no necesita rendir cuentas porque ya es un hábito. ¿Entendés? Es mientras lo desarrolla. Porque desde joven me enseñaron, aprendí a disfrutarlo y se volvió un hábito. Mire, puede ser 1 de enero y me haya costado a las 3 de la mañana. Pero yo exagerando, 6:30, ¡pum! Ya. No puedo dormir más. Me despierto y tengo mi tiempo con Dios. Porque para mí es lo más hermoso de mi día. El mayor placer diario. Porque ya lo disfruto y ya llegué a este punto. Se internaliza. Es parte de mí ese hábito. Ya es parte de mi dinámica diaria. ¿Me hago entender? Cuando ya llego a este punto, es que ya se encarnó. Ya es un hábito. Y finalmente dice, tenga paciencia para no abandonar. Claro. Yo les sugiero que aquí
ponga entre paréntesis la palabra persevere, tenga perseverancia. ¿Sabían que en la Biblia paciencia es un sinónimo de perseverancia? En nuestro medio la paciencia se entiende más como aguante. Aguante, mi hijo, aguante, sea paciente. Pero sabe que bíblicamente más que aguantar es perseverar. La paciencia es la persona que tiene tenacidad, que tiene persistencia, perseverancia, insistencia. Como la hormiga, ¿no? Que si no por aquí se da las vueltas hasta que lo hace. Persistente, perseverante. Tenga paciencia para no abandonar. Y esto es una cualidad del carácter que se desarrolla, también practicándola, 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 practicándola. Y finalmente, otra vez y otra vez y otra vez, como le dije, el éxito está en 7 cosas, 7 prácticas. Es practicar, practicar, practicar y practicar. ¿De acuerdo? Ese básicamente es el paso. Entonces, quiero saber si hay alguna pregunta hasta esta parte. Vamos a dar unos 10 minutos para una interacción por parejas, pero antes de eso quiero saber si hay alguna pregunta, por favor. Miguel Ángel. Bueno, hay varios, hay algunos. Tendría que mirar y buscártelos. Porque hay, sobre todo en Proverbios hay bastantes que hablan de la perseverancia como tal. No sé si te refieres a alguno en particular. Más o menos. Ujú. Tendría que, si se los paso porque ahorita no tengo alguno, no sé si aquí en la guía de estudio tengamos alguno, ¿ustedes vieron? Sobre perseverar. Pero bueno, yo les mando, yo les pongo en el chat, ¿ya? Porque en este momento no me acuerdo. En Proverbios he leído varios que hablan de la importancia de no desmayar. Por ejemplo, cuando dice, uno puede ser Josué 1, cuando dice, no temas ni desmayes, no desmayar, justamente es perseverar, es no desistir. Ese es uno de los versículos, Josué 1, creo que el 6, el 7, dice, unas 3 veces dice, está ahí el no desmayes. Eso es justamente perseverar. Ese sería uno de los que encajaría allí. Bueno, entonces, por favor, vamos a hacer durante 10 minutos, vamos a tomar la guía de bolsillo y en grupos sería Marquitos con Miguel Ángel, Rodney, Carlos y los 3, Marcelo, Marco y Víctor, y van a responder van a leer y a responder las preguntas de los pasos de acción. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas. Cada uno va a responderse a sí mismo. Miren las preguntas que están aquí. ¿Cómo se ve a usted mismo? ¿Como víctima o como vencedor? Si quiere puede subrayar o puede ponerle un chulito a cómo usted se ve. ¿Se mira como una víctima o como un vencedor? Cuando las cosas salen mal, ¿toma usted la responsabilidad o tiende a culpar a los demás? Por favor, les explico. En esas preguntas, un minuto de atención, ustedes van a ver lo siguiente, como que da los dos opuestos. ¿Usted se ve como víctima o como responsable? ¿Ya? Le da 2 alternativas. Escoja cuál es su realidad. Es como una pequeña evaluación. Responda cada uno y van a conversar, tiene para estos 10 minutos, acerca de estas preguntas del punto de acción, ¿de acuerdo? De la guía de bolsillo. Por favor, comiencen unos 3 minutos para que cada uno responda. Si no tiene, Marquito, ¿quieres ver aquí? Y en tu cuaderno. Ah, claro. Vale, ya te paso. Ya te paso. Voy a